suelo y en el medio ambiente. Y la investigación de Leslie se centra en el estudio de la presencia y transferencia de contaminantes persistentes, móviles y tóxicos en sistemas agrícolas regado con aguas superficiales impactadas por efluentes urbanos. Y asimismo, pues analiza los riesgos asociados para la salud humana y el medio ambiente. Me dijiste que estás en cuarto año, ¿verdad? Vale. Y Lorena está en su tercer año, en el mismo grupo, y la investigación se centra en el estudio de la diseminación de bacterias y genes de resistencia a los antibióticos en el sistema suelo, agua y planta, evaluando el efecto de distintas prácticas de riego que emplean también en aguas superficiales impactados por efluentes urbanos, perdón. Y sobre todo cómo estas influyen en la transferencia y la internalización en los cultivos agrícolas, ¿vale? Entonces, vamos a dar paso primero a Leslie y luego ya, cuando termine, cambiamos de ponente. Muchas gracias. Pues, ¿se me escucha? Sí, ¿no? Vale, como ha dicho Marco, soy Leslie Ayala y hoy os voy a hablar sobre las sustancias persistentes móviles y tóxicas, MTs, su propagación desde las estaciones de depuración de aguas residuales hasta las aguas superficiales y subterráneas a través del riego agrícola. Vale, primero como venimos de INDEA, quería presentarnos un poco como grupo. Hay distintos grupos de investigación dentro de INDEA, todos relacionados con la temática del agua. En concreto, nuestro grupo es el de calidad de suelo y planta en el medio ambiente y tenemos tres líneas principales de investigación. La atenuación natural y riesgo para la salud por la presencia de microcontaminantes, de la EDAR hasta el cultivo, la presencia y transporte de micronanoplásticos y aditivos plásticos en suelos y agua subterránea y el estudio de las soluciones basadas en la naturaleza para el tratamiento y reutilización del agua, donde principalmente estudiamos los filtros verdes. Trabajamos tanto a nivel de laboratorio, de nivel piloto, en las instalaciones que tenemos en INDEA y en el invernadero, y a nivel de campo. Y hoy nos vamos a centrar en la primera parte, que es la atenuación natural y riesgo para la salud por la presencia de microcontaminantes. En este caso, yo voy a hablaros más de la parte química y Lorena más de la microbiológica. Bueno, para poneros un poco en contexto, se estima que cientos de miles de sustancias están registradas para su producción y uso, que estas pueden liberarse de forma continua al medio ambiente como contaminantes de preocupación emergente o microcontaminantes. Resalto el término de microcontaminantes porque a lo mejor anteriormente habéis escuchado más el término de contaminantes de preocupación emergente, pero las nuevas legislaciones europeas de Directiva Marco del Agua se utiliza más este término de microcontaminantes. Los microcontaminantes en sí son sustancias que no está regulada su presencia en los cuerpos de agua, que pueden inducir efectos negativos para los ecosistemas y a través de ellos para los seres humanos, que se encuentran en concentraciones bajas del orden de nanogramos litro o microgramos litro y por ello son necesarias técnicas analíticas sofisticadas para su cuantificación. Eh, Engloban sustancias como los fármacos, los pesticidas, aditivos químicos, productos de cuidado personal, al final, o drogas de abuso. Al final, todas estas sustancias están en la vida diaria de las personas y acaban en las aguas residuales. Y las depuradoras no tienen la tecnología suficiente bueno, las tecnologías convencionales que hay en las depuradoras no son capaces de eliminar por completo estos contaminantes, por los que a través de los efluentes se vierten a los ríos y en muchas zonas, por medio de la reutilización indirecta, que es el uso de los recursos hídricos superficiales con un elevado caudal procedente de efluentes depuradoras, se utiliza para el riego de cultivos, lo que puede suponer un riesgo de la transferencia tanto al suelo, a las aguas subterráneas o a los propios cultivos, que bueno, pues muchas veces son comestibles directamente para las personas.
Vale, como os he comentado, hay cientos de miles de sustancias. Entonces, nosotras en concreto nos hemos centrado en un grupo de sustancias que son las sustancias persistentes, móviles y tóxicas. Estas sustancias se incorporaron en 2023 en la legislación europea como nueva clase de peligro en el Reglamento de Clasificación, Etiquetado y Envasado de Sustancias Químicas, el Reglamento CLP. Anteriormente, la regulación de sustancias persistentes se había centrado en la bioacumulación y más recientemente se ha visto que la movilidad también puede presentar un riesgo igual de relevante. Eh, ¿Qué son las sustancias persistentes móviles y tóxicas? Se considera que una sustancia es persistente porque tiene un tiempo de vida medio elevado, tiene poca capacidad para degradarse. Además es móvil porque tiene un bajo coeficiente de absorción en carbono orgánico y pueden, ya el hecho de que sean persistentes y móviles indica un riesgo, pero además estas sustancias pueden ser tóxicas, pueden ser disruptores endocrinos, cancerígenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción. Entonces, hay muchos de los microcontaminantes que se pueden comportar como este tipo de sustancias y tienen la capacidad de superar las barreras naturales y artificiales con la idea de que estas sustancias pueden propagarse a lo largo del ciclo del agua. Esto puede suponer un riesgo para los ecosistemas y a través de ellos para la salud humana. Pero los procesos de atenuación natural podrían también reducir su propagación. Entonces, el objetivo de este estudio es estudiar la presencia y la atenuación de un grupo de sustancias persistentes, móviles y tóxicas a lo largo del ciclo del agua, desde los efluentes de las depuradoras hasta las masas de agua receptoras, incluyendo las masas de agua superficiales y subterráneas, como consecuencia de la reutilización indirecta para el riego de cultivos. Para ello fuimos a una zona que es como un ejemplo perfecto de reutilización indirecta, que está situado en la zona de la Vega Baja del Jarama, donde unos 100 kilómetros de terrenos agrícolas se riegan por la Real Acequia del Jarama. El cultivo mayoritario en esta zona es el maíz. Y en la época de verano se riegan unos 15.000 metros cúbicos hectárea. Em, como estrategia de muestreo, lo que hicimos fue seleccionar dos efluentes, uno de ellos vierte al Manzanares, otro vierte al Jarama. Además, seleccionamos dos puntos en el Manzanares y en el Jarama, aguas abajo de estos efluentes, y en esta zona confluyen el Manzanares y el Jarama, y hay una presa, que es la presa del Rey que a través de unos canales y acequias distribuye el agua por toda la zona agrícola. Entonces cogimos este agua también de esta zona como otro punto de muestreo, la zona de agua de riego. Luego cogimos muestras de una zona de descarga que son unas zanjas que están al lado de los campos de cultivo, en las que se mezcla son los sobrantes de riego y parte de agua de infiltración. También instalamos tres piezómetros en la zona. Y además monitorizamos el nivel piezométrico de 9 pozos de la zona que nos permitieron el acceso. Eh, Todos los efluentes, el agua superficial, el agua de riego y el agua de la zona de descarga, la muestreamos durante el periodo de riego, que va desde principios de junio, finales de mayo, hasta finales de septiembre. Y el agua subterránea se muestreó durante todo el año hidrológico. Eh, Como el primer paso que hicimos fue seleccionar las sustancias de estudio. Para ello fuimos a la presa del Rey, que es el agua de riego, que sería como la fuente de propagación de los contaminantes dentro del área agrícola. Lo que hicimos fue un suspect screening o cribado de sustancias sospechosas. Para ello, nuestro objetivo principal era
detectar el mayor número posible y diverso de sustancias químicas. Entonces, utilizamos distintos métodos de pretratamiento de muestra y utilizamos distintos métodos cromatográficos y utilizamos una librería de 17.000 compuestos para la que establecimos diferentes niveles de confianza. Hicimos una búsqueda de los compuestos que hacían match con los que habíamos detectado. Tras esto, el resultado fue que detectamos tentativamente 305 microcontaminantes. Digo tentativamente porque la forma de confirmar su presencia es con patrones analíticos. 300 patrones analíticos es mucha cantidad, entonces no era viable y además no todos estos compuestos cumplían los criterios de persistencia, movilidad y toxicidad. Entonces, lo que hicimos fue categorizarlos por su persistencia, movilidad y toxicidad y además establecer una serie de prioridades por si aparecían las listas de observación de Directiva Marco del Agua y seleccionamos aquellos también que tenían mayor toxicidad. Em, Confirmamos los de prioridad uno y 2, se confirmaron 35 de ellos y luego estos 35 eran los que íbamos a monitorizar durante toda la campaña, en todas las muestras, durante toda esta campaña de campo. Bueno, tenéis aquí el QR del artículo por si queréis verlo. Vale. Eh, entonces, el paso siguiente fue desarrollar un método analítico. Desarrollar un método analítico diferente para cada una de las 35 sustancias no era viable. Entonces, no conseguimos un método analítico para las 35, pero sí para 30 de ellas. Y este método, bueno, os he puesto aquí un poco lo que usamos de extracción en fase sólida, con cartuchos HLB y un poco las condiciones cromatográficas. Lo hicimos en cromatografía de líquidos, masas. Ya como resultados, lo que podéis ver es que de los 30 compuestos que teníamos como objetivo, 28 estaban en esos efluentes. En los efluentes, o sea, como he comentado antes, el screening lo hicimos con el agua de riego. No tienen por qué venir todos de esos efluentes. Hay muchos más efluentes en el Manzanares y en el Jarama, pero sin embargo 28 de ellos estaban en dos efluentes que vertían en ríos diferentes, con características muy diferentes. Se ve que hay una concentración de entre 7 y 11 microgramos litro, una concentración total, por lo que podemos ver que hay una eliminación incompleta de estos contaminantes en las depuradoras, que ambos efluentes, a pesar de ser muy distintos, tanto en capacidad como en alguno de los tratamientos, presentaban rangos de concentración similares y también patrones de concentración similares. eh, Posiblemente tanto por el uso que tengan, ¿no? Como por las características de los propios compuestos, que son los que en este caso persisten o no son capaces las tecnologías convencionales de eliminarlos. Vemos ya una vez en el agua superficial, vemos como que hay distintos comportamientos en el Manzanares y en el Jarama. Bueno, vemos que hay una concentración significativamente mayor en el Manzanares que en el Jarama. Bueno, esto se me ha olvidado comentaros, pero voy un poco atrás, que también cogimos un punto en el Jarama, cogimos aparte de estos dos, cogimos uno justo antes de la confluencia con el Tajo, em, después de toda la zona agrícola, en el que el caudal en esta zona es mayor, ya ha confluido con el Tajuña. Vale. Entonces, eso, el río Manzanares es el que presenta la mayor concentración media y cuando pasamos a la zona subsuperficial vemos que hay las concentraciones son significativamente más bajas que en las aguas superficiales. Aquí podéis ver el patrón de contaminantes en el efluente, que como veis es muy diverso y es más
hay más contaminantes que se distribuyen de una forma más homogénea, mientras que en el agua subterránea ya sí que se ve como que hay algunos contaminantes en concreto que son los que más están en concentraciones más altas. Entre estos contaminantes encontramos químicos industriales, pesticidas, en los efluentes destacan los antidepresivos y antidiabéticos. Y ya más en detalle, aquí podéis ver las concentraciones tanto en el efluente como en el Manzanares. Lo primero que podemos ver es que no hay un efecto de dilución. No, la concentración en el Manzanares no es menor que en el efluente. Incluso en algunos casos es significativamente mayor. Em, bueno, esto se debe a que hay muchos efluentes que vierten en el Manzanares, incluso localmente el 80% del caudal del Manzanares está alimentado por efluentes de depuradoras. Entre los contaminantes con mayor concentración está el antidepresivo o desmetilvelafaxina, que además es el producto de transformación de velafaxina, de este antidepresivo, o sea, ambos son fármacos. El antidiabético sitagliptina, el antihipertensivo valsartán. Dentro de los químicos industriales destaca benzotriazol, que es un inhibidor de la corrosión y estabilizador ultravioleta, imidacloprid, que es un pesticida que a pesar de que se ha regulado su uso como pesticida, todavía tiene un uso veterinario. Los encontramos en las pipetas que se les ponen a las mascotas. Entonces, esta es otra vía de entrada que no se está, bueno, que sigue aumentando las concentraciones, ya que hemos encontrado concentraciones mayores en el Manzanares de imidacloprid que cuando antes de su restricción como pesticida. Ya en el Jarama vemos que ocurre lo contrario, que 14 de las 28 sustancias tienen concentraciones significativamente menores, que hay un efecto de dilución. Lo que más destaca es que para un compuesto para el que no es así, el fluconazol, que es un antifúngico que se utiliza principalmente para tratar la candidiasis y tiene concentraciones muy elevadas. Cuando ya pasamos bueno, al agua de riego y de allí al agua subsuperficial, tanto a la zona de drenaje como al agua subterránea, vemos que hay que la mayoría de los compuestos siguen persistiendo a pesar de estar pasando todos estos procesos de atenuación natural, pero sí que disminuye significativamente su concentración al pasar a la zona subsuperficial. En concreto, en el agua subterránea, la mayoría de los contaminantes se atenúan más del 80%. Solo fluconazol, trietilfosfato, que es un químico industrial que también se usa como ingrediente de algunos pesticidas, como aditivo plástico, NTF2, que es un pifas de cadena ultracorta, la carbamazepina, que es un antiepiléptico, o DTG, que es un químico industrial que se utiliza principalmente en la industria del caucho, son los que persisten más en las aguas subterráneas, que se atenúan menos. Como se comenta al principio, también cogimos, o sea, medimos el nivel piezométrico de varios pozos en la zona. Lo que quería mostraros aquí con la gráfica es la influencia que tiene el periodo del riego en esta zona. Mientras que las precipitaciones, que las veis aquí, no influyen. O sea, no se ven tan claramente la dinámica del nivel piezométrico, si se observa ese aumento del nivel piezométrico durante la época de riego, obviamente por la elevada volumen de riego. Eh, y además se ve que los contaminantes a lo largo del año hay una subida progresiva de esa concentración durante la época de riego y un descenso después de la época de riego. Sin embargo, siempre hay un nivel basal. Si comparamos las concentraciones en la época de riego y fuera de él, no hay diferencias significativas entre ambos periodos. Em,
y además, como esta dinámica es constante, este riego se produce todos los veranos, pues este mismo escenario se seguiría repitiendo. Lo último que hicimos fue evaluar los riesgos para los organismos acuáticos y para los seres humanos. Aquí podéis ver los riesgos para los organismos acuáticos, el riesgo ecológico. Vimos que 12 de los 30 sustancias PBT no presentan un riesgo relevante, pero 18 sí que muestran al menos un riesgo ecológico moderado. Entre los fármacos, fluconazol y venlafaxina superan ese valor umbral de riesgo en aguas superficiales. Venlafaxina presenta un riesgo especialmente alto para peces en el río Manzanares, en el río Jarama y en el agua de riego. Y los pesticidas, a pesar de la atenuación, mantienen un riesgo alto en todos los casos. Tenemos azoxastrobina, carbendazim, propiconazol y imidacloprid. Y entre ellos, imidacloprid es el que presenta mayor riesgo global, especialmente para los invertebrados en aguas superficiales y subterráneas. En cuanto a la evaluación de riesgos para la salud humana, como este agua, ni el agua del Manzanares, ni del Jarama, ni el agua de la presa se utiliza para beber ni para bañarse, lo que hicimos es pensar en un escenario que nos parecía realista, que sí es el contacto tanto o la exposición que tienen las personas que trabajan en agricultura, la exposición dérmica y la exposición de la ingesta no intencionada al regar, al utilizar este riego. Entonces vimos que en este escenario no hay un riesgo insignificante para la salud humana. Bueno, sin embargo, estamos midiendo un momento puntual, compuesto a compuesto, no sabemos el riesgo del mix, ¿no? De contaminantes que hay, ni en el tiempo, lo que puede producir. Entonces, como conclusiones, esta investigación demuestra la presencia generalizada y las vías de transporte de las sustancias persistentes móviles y tóxicas a través de un ciclo hidrológico afectado por la reutilización indirecta del agua para el riego de cultivos. Hasta el 83% de las sustancias atraviesan la zona badosa y alcanzan las aguas subterráneas. La atenuación natural reduce sustancialmente las concentraciones de la mayoría de los contaminantes y 7 de las sustancias evaluadas presentan un riesgo elevado para los organismos acuáticos. La presencia de algunos contaminantes como carbendazim o imidacloprid en concentraciones ecológicamente relevantes, a pesar de que ya hay restricciones, evidencian aparte de su elevada persistencia, posibles limitaciones regulatorias. Además, consideramos que el riesgo demostrado de la presencia y el uso extendido del fluconazol y venlafaxina respaldan su consideración como sustancias prioritarias en Directiva Marco del Agua, porque actualmente están en ese proceso de aprobarse su inclusión. Y muchas gracias. No sé si preferís hacer alguna pregunta ahora o esperamos a Lorena y luego juntamos preguntas al final. Venga, pues entonces damos paso a Lorena. Vale, buenos días. Pues yo soy Lorena Martín García y hoy os vengo a hablar sobre bacterias resistentes a los antibióticos en el continuo agua-suelo-planta en un contexto de reutilización indirecta no planificada en escenario agrícola. En primer lugar, quiero abordar la problemática de la resistencia a los antimicrobianos, ya que la aparición y propagación de estos microorganismos, bien bacterias o demás, que se vuelven resistentes porque adquieren mecanismos de resistencia que hace que los fármacos dejen de ser eficaces, comprometen nuestra capacidad para poder tratar infecciones comunes y pone
de manifiesto un reto para la salud pública actual. Esto implica diversas consecuencias como, por ejemplo, más de 35.000 personas mueren cada año en Europa. Hay un gasto adicional sanitario de 1.500 millones de euros. Además, no solo estamos hablando ahora, estamos hablando del futuro. Si no ponemos solución, vamos a volver a la era anterior de los antibióticos y no podremos ni sacarnos una muela. Y no solo nos afecta a nosotros, nos afecta a salud ambiental y a salud animal, en ese concepto que ahora cada vez se pone más de moda de una salud global. Por lo tanto, al final nos vuelve a afectar a nosotros que no podremos obtener alimentos de forma segura. El medio ambiente juega un papel muy importante, ya que es un reservorio crítico y una vía de diseminación de estas bacterias resistentes a los antibióticos. En este contexto, las aguas superficiales son realmente relevantes, ya que, gracias a lo que nos ha explicado Leslie, hay, por ejemplo, efluentes de depuradora que van a descargar en nuestras aguas superficiales y van a contribuir con bacterias resistentes a antibióticos y genes resistentes a los antibióticos, por ejemplo, lo que va a hacer que nos incremente nuestra problemática. Pero además también llevan residuos de antibióticos, no a concentraciones que puedan eliminar bacterias, pero sí ejercer una presión selectiva que va a hacer que se seleccionen esas bacterias que ya presentan mecanismos de resistencia, lo cual pone un problema en salud global. Es importante poner un poco el foco en esos antibióticos que tienen importancia clínica, como pueden ser cefalosporinas, fluoroquinolonas o tetraciclinas, que no solo, en algunos casos, solo se pueden usar en humanos, algunas clases, pero en otros también se emplean en animales. Por lo tanto, estamos poniendo todo el rato en riesgo. Y además tenemos que ir un poquito más allá. La resistencia antimicrobiana en conjunto con la alimentación de alimentos vegetales en crudo, ya que actualmente en Europa, según diversas encuestas, hay una tendencia a un cambio alimenticio, es decir, tenemos una intencionalidad al menos de incluir más alimentos de origen vegetal. Y estos alimentos de origen vegetal, estas verduras que consumimos en crudo, pueden actuar como reservorios a distintos patógenos, ya que los vegetales se pueden contaminar de bacterias resistentes a los antibióticos y de genes por medio de dos vías principales. Por un lado tenemos el riego, ya que, por ejemplo, regar con agua regenerada va a contribuir con patógenos fecales a nuestro suelo y a nuestras plantas. Y además también tenemos la fertilización, es decir, la adición de biosólidos o excretas de animales va a contribuir a añadir bacterias resistentes a los antibióticos, patógenos, genes de resistencia que se van a integrar en el suelo, que además es un reservorio donde estas bacterias resistentes pueden persistir y multiplicarse y pasar a nuestras plantas a través de las raíces o bien pasar al agua superficial. Como hemos hablado hace 2 segundos, el riego influye mucho en esta absorción de los microcontaminantes y las contaminantes de producción emergente, como son las bacterias de resistencia a antibióticos, y su transferencia a nuestra cadena alimentaria. Pueden llegar a nosotros. Actualmente se promueve un riego con una mayor eficiencia del uso del agua, como puede ser el goteo en contraposición con aspersión o surcos por gravedad. Pero como podemos ver en el mapa, aún hay una extensión, sobre todo en el norte, del empleo de gravedad por surcos y aspersión. Además, el riego no solo nos limita la cantidad de agua que vamos a darle a cada una de las plantas que vamos a regar, no, también pone de manifiesto el contacto de este agua con la parte vegetal. Es decir, aspersión va a tener una mayor superficie vegetal en contacto del agua con la planta, ya que son gotas que van desde arriba. En cambio, la gravedad surcos por gravedad va a tener mayor contacto con el suelo, con la parte radicular o como mucho con las hojas externas. Así que a nosotros nos surgió una pregunta. ¿Podrían estos distintos métodos de riego influir en la transferencia de bacterias resistentes a los antibióticos a través de la cadena alimenticia? Vale, pues para eso primero tenemos que entender también con qué nosotros trabajamos. Esto ya os lo ha explicado Leslie, pero trabajamos en la Vega Baja del Jarama, en la que tenemos la fuente, que son, por ejemplo, las de los efluentes de depuradora más grandes de Madrid, que van a descargar en el río Manzanares. El río Manzanares es un efluente del Jarama y esto, por medio de la Real Acequia del Jarama, va a regar nuestros cultivos.
En nuestro caso, en el caso del estudio que os voy a presentar, se eligió una parcela de San Martín de la Vega, de esta Vega Baja del Jarama, que es regada por este río que viene impactado de manera indirecta, no planificada. Pero primero quiero que entendáis qué hicimos antes para llegar a hacer este estudio. Primero se hizo un estudio en un maizal que se regaba por surcos por gravedad y se tomó muestra del agua de riego, el agua de infiltración y el suelo. Y se hicieron distintos análisis microbiológicos de contagios, pero también de ver la resistencia a distintos antibióticos y se encontró que la mayor resistencia se presentaba a amoxicilina, que es un antibiótico que usamos muy comúnmente, que es el primero que nos da nuestro médico, o al menos antes, pero además es que donde más se encontraba era en el suelo. La siguiente es trimethoprim sulfametazol, que es en agua, en el mismo nivel más o menos en riego y en infiltración. Este es un antibiótico muy persistente también, por eso tampoco nos llega a sorprender. Pero el tercero es una cefalosporina, es una que solo usamos los humanos y que pone en riesgo nuestra salud. Y además la encontramos en agua de infiltración, por eso parece que las bacterias resistentes a este antibiótico pasan a través del suelo y pueden llegar a aguas de subterráneas. Lo importante es que nosotros también buscamos multiresistencia, porque la multiresistencia es cuando tenemos bacterias que son resistentes a 3 o más clases de antibióticos. Y encontramos que se encuentran principalmente en agua de riego y en agua de infiltración. Y quisimos analizar de dónde venía esa resistencia. Y hemos encontrado el papel fundamental que tienen los plásmidos, que son este ADN circular que lleva distintos genes de resistencia, y encontramos que los plásmidos de varias de nuestras cepas ambientales conferían resistencia a otra bacteria totalmente sensible cuando le introducíamos el plásmido, y que el fenotipo de resistencia de nuestras bacterias ambientales era conferido por el plásmido en casi el 90% de la resistencia. Por ello, nuestro objetivo en este estudio fue evaluar la diseminación de bacterias resistentes a los antibióticos y multiresistentes en sistemas agrícolas bajo 2 distintos riegos, surcos por gravedad y aspersión, en un escenario de reutilización no planificada del agua. Para ello, cogimos esta parcela en la que plantamos lechugas en la Vega Baja del Jarama, en San Martín de la Vega, y la dividimos en 2 sectores. Por un lado tenemos una parte con riego por surcos por gravedad y por otra parte tenemos riego por aspersión. Y el cultivo fue durante 45 días. Se tomaron muestras de los 3 tipos de matrices, agua, materia vegetal y suelo, en ambos tipos de riego durante los 45 días. En el caso del agua tenemos 4 fechas al inicio, al final y 2 intermedias. En el caso de la planta, cogimos también el plantón para saber la situación en la que venían los vegetales antes de tocar el suelo de la parcela, un punto intermedio y un punto final. Y el suelo inmediatamente debajo de las lechugas que cogimos para analizar. Y quisimos ir más allá. No solo incluimos la planta en este siguiente estudio, sino que quisimos diferenciar por tipos de hojas, con lo que os explicaba. No es lo mismo contacto por surcos que por aspersión. Así que queríamos ver si había una diferencia en la diseminación de las bacterias resistentes respecto a esto. Pero quisimos añadir otra complejidad más, que fue estudiar los 2 microbiomas, filosfera y endosfera, es decir, estudiar el microbioma de la superficie de la planta y el del interior de la materia vegetal. ¿Y por qué? Porque nosotros cuando vamos a consumir una lechuga vamos a lavar esa lechuga y vamos a eliminar gran parte de los patógenos y gran parte de estas bacterias resistentes, aunque no sean patógenas. Pero cuando lavo la lechuga no puedo lavar lo que está en el interior, no puedo lavar la endosfera. Así que queríamos ver si realmente había bacterias resistentes patógenas dentro de la lechuga, en los tejidos internos. Por ello, cogí las 3 muestras de las 3 matrices y, en primer lugar, llevé a cabo un contaje y aislamiento de colonias de 2 poblaciones distintas. Una general, que son las bacterias heterótrofas aerobias, y otra que es coliformes, patógenos o patógenos oportunistas, muchos de ellos usando 2 medios distintos, y de ahí sacamos unas 5.000 colonias entre ambos medios y llevamos a cabo
un cribado para bacterias multiresistentes, es decir, estas bacterias que son resistentes a más de 3 clases o 3 clases de antibióticos. Elegimos 4 clases de antibióticos distintas que son de importancia tanto en uso veterinario como en uso humano, que son el cloranfenicol, la ciprofloxacina, ceftazidima y tetraciclina. Cuando hemos hecho este cribado de estas 5.000 y pico colonias, hemos obtenido una serie de aislados que sabemos que tienen un fenotipo de resistencia. Y hemos llevado a cabo un test de susceptibilidad a los antibióticos, es decir, un antibiograma, partiendo de las bases del CLSI que nos da los puntos de corte para determinar si una bacteria es resistente o sensible a un determinado antibiótico. Y lo que nos ha resultado en los resultados es que vamos a empezar hablando del agua, vamos a ir por el sistema. En el agua de riego vamos a encontrar que hay un incremento de coliformes en los tiempos intermedios. También encontramos en los contagios que era donde mayor número de contagio había, mayor CFU partido 100 mililitros. Por lo tanto, se ve que cuanto mayor cantidad de coliformes haya o consigamos detectar en el agua, parece que hay una mayor probabilidad de encontrar multiresistentes. En el caso del suelo, tenemos que hay un incremento en el porcentaje de coliformes resistentes en los suelos regados por aspersión y que los multiresistentes solo los vamos a encontrar en muestras de agua de suelo regadas por aspersión. Si ahora hablamos de la planta, vamos a dividirlo por los dos tipos de poblaciones, ¿vale? Las bacterias heterotróficas aerobias encontramos que al final de la campaña de cultivo en la filosfera hay un mayor porcentaje de bacterias resistentes también en riego por aspersión. Ya empezamos a ver que el riego por aspersión parece que es nuestro caballo ganador. Y en la endosfera encontramos algo muy curioso y que nos ha llamado muchísimo la atención, es que nuestros plantones venían cargados de multiresistentes en la endosfera. Y a lo largo que iba creciendo la lechuga, parece ser que esta resistencia bajó. Las propias poblaciones del suelo y del campo y mitigaron esta cantidad de multiresistentes. Y en el caso de los coliformes, nos encontramos que el riego por aspersión vuelve a ser nuestro ganador y hay un alto porcentaje de coliformes resistentes en la filosfera de las hojas internas y en la endosfera de ambos tipos de hoja. También hay una alta prevalencia de coliformes multiresistentes en aspersión. Es más, en muchos casos solo se encuentran multiresistentes en aspersión, casi nunca en irrigación en riego por surcos de gravedad. Además, que no os lo explicaba antes, pero en azul implicaría uno o dos antibióticos, digo, en azul un antibiótico, en naranja dos antibióticos, que son lo más común que hemos encontrado en todos tipos de muestra, porque al final una resistencia no es tan improbable que la tenga una bacteria, pero en verde y amarillo, que casi no aparece en ningún lado, son los multiresistentes, 3 o 4 antibióticos. Y como recordáis, esto lo hice a partir de 4 antibióticos distintos, así que quisimos también ver cuál era el antibiótico más predominante en los distintos tipos de muestras. Y hemos encontrado que la ceftazidima, que es un betalactámico, una cefalosporina, es nuestra ganadora en este caso, ya que en agua de riego predomina, en aspersión, suelo por aspersión y planta, tanto en aspersión como en surcos por gravedad, también es de las predominantes, pero también encontramos que el cloranfenicol sería otro de los más abundantes en la resistencia, ya que encontramos que en surcos por gravedad predomina la resistencia a este antibiótico y en la planta, en aspersión, estarían más o menos equiparadas, ceftazidima y cloranfenicol. Por último, con estos multiresistentes que hemos detectado, llevamos a cabo una caracterización fenotípica de los antibióticos un poco más extensa, con 16 antibióticos distintos. Y hemos encontrado dos patrones distintos entre el agua y el continuo suelo-planta. En el caso del agua de riego, hemos encontrado un patrón de alta resistencia al 100%, es decir, todos aislados multiresistentes son resistentes a estos dos antibióticos, a cloranfenicol y tetraciclina. Mientras que en el continuo suelo-planta encontramos que hay un patrón de alta resistencia a cefotaxina, amoxicilina y ceftozidima, que son betolactámicos. En el caso de cefoxitin y cefotaxima son cefalosporinas. Por lo tanto, llegamos a las siguientes conclusiones, y es que el mayor porcentaje de resistencia en el continuo agua-suelo-planta corresponde a uno o dos antibióticos, como hemos visto, con un bajo porcentaje de bacterias multiresistentes. Parece que, que aún no podemos decir que haya un riesgo para la salud.
y se observan niveles más altos de resistencia en la filosfera de hojas internas y en la anosfera de ambos tipos de hojas. De lechuga bajo el riego por aspersión y se detecta un patrón de alta resistencia a cefoxitin, amoxicilina, a ácido clavulánico y cefotaxima tanto en muestras de planta como en suelo, lo que destaca la persistencia de resistencia a antibióticos beta-lactámicos a lo largo del continuo suelo-planta. La conclusión mayor a la que hemos llegado es que el manejo de riego desempeña un papel clave en la distribución de estas bacterias resistentes a los antibióticos dentro del continuo agua-suelo-planta, siendo el riego por aspersión la práctica que facilita su mayor dispersión. Muchas gracias. Gracias a las dos por las presentaciones, la verdad que súper entretenidas. Creo que la gente del museo que ha bajado más por el tema de ecología acuática y nosotros que somos más de agricultura, os tengo que hacer un hueco en el medio y poneros entre los dos, porque la verdad que son cosas que conectan. Y aquí en el centro creo que no hay nadie que trabaje con aguas, ¿no? de riego, que es una cosa que nos viene bien formarnos sobre los riesgos que vienen asociados con ese tipo de riego. No sé si hay preguntas. Yo tengo muchas, porque yo, aunque os he hablado de carbono y de agricultura urbana, estudié química farmacéutica, entonces pues ahí me tenéis ya ganado con la pregunta. ¿Quién levanta la mano? Pues ahí. Gracias por dejar entrar un intruso. Nada, muchísimas gracias a las dos. La primera pregunta es, ¿cómo habéis conseguir los permisos con la Confederación Hidrográfica? Porque he escuchado que es bastante complicado para mostrar en el Manzanares, pero bueno. Y luego tengo más preguntas relacionadas con microbiología y eh, ¿tenéis una idea de las bacterias que aisláis que representan en la comunidad? ¿Qué porcentaje representan en la comunidad original? ¿Tenéis QPCR o algo así? ¿O microbiología? Vale, vale. Saber si. Y luego la amoxicilina en los suelos, en el fondo es un derivado de la penicilina. La penicilina la producen los hongos del suelo. Entonces yo creo que a lo mejor tiene que ver también con eso. No sé si tenéis muestras de algún suelo que no esté tratado, si encontráis el mismo número de aislados. Ya. Claro, esa es mi teoría. Vale, gracias. Que sepáis que aquí hay expertos de metagenómicas. Bueno, uno que conozco yo y habrá más. Hablamos de contactar al psicogente, luego firmamos un documento, estuvimos allí con ellos, pero como a través de contacto, gente, y bueno, en realidad no les conocíamos, fue contactamos directamente y no, lo hicimos por el Parque Nacional del Sur, tanto el punto del Manzanares como en el Jarama, o sea, nos dejaron el acceso, nos dejaron nos vaya, no sé si no, lo que se usa. Sí. Y sé que más gente lo ha hecho por este camino, que creo que es más fácil. Aunque, porque por ejemplo, Miguel Izquierdo de Minas también ha hecho un muestreo para temas de metales pesados y ha pasado por el parque. No sé si porque os había oído o algo, pero ha elegido esta. Bastante receptivos, estuvimos hablando con ellos, nos enseñaron lo que hacían. Más preguntas. Excelente las dos charlas. Una pregunta simplemente por curiosidad, Leslie. Las sustancias estas que vos analizaste, vos llegaste hasta el suelo, ¿sabés si ingresan? Supongo que no me diste porque si no lo habías dicho si ingresan a la planta, pero ¿sabés al menos por bibliografía si pueden ingresar a la planta, así como las bacterias ingresan? O sea, yo no la parte del agua, pero también hemos medido suelo y planta. Hemos medido suelo en 20 parcelas y en planta hemos medido en maíz en la parte comestible.
los granos de maíz y lechuga. Maíz porque es el cultivo mayoritario y lechuga porque es bastante bioacumuladora. Y sí, o sea, no todas ellas, la verdad es que creo que son 11 de los contaminantes, son capaces de llegar a la parte comestible de la planta. Sí, en concentraciones también del orden de nanogramos litro. Hemos encontrado algunas que sí están en concentraciones muy altas, por encima del nivel permitido de residuos, en caso de mirar. Para el tema de grabación, si no estáis cerca del micro, no os graba la respuesta. O sea, que tenéis que acercar al micro porque si no, no os oyen. Pero bueno, nosotros nos entendemos, aquí no hay problema. Siguiente pregunta. Buenas. Muchas gracias por vuestra presentación, ha sido muy interesante. Tenía una duda por curiosidad. Cuando hablabais del cloranfenicol, cuando hablabas de la resistencia al cloranfenicol, eh, este antibiótico, si no me equivoco, creo que es bastante tóxico para los humanos. No suele ser un antibiótico que se utiliza mucho en tratamiento de enfermedades porque creo que tiene bastante toxicidad. Creo que se utiliza, no sé si para infecciones oculares y cosas así, porque creo que no es, o sea, sistémicamente sí que hace daño. Entonces, hay bastantes, o sea, sí que veis resistencias a estos, pero no es uno de los antibióticos más comunes. ¿Por qué creéis que se veían, O pues, sea, tu pregunta es comúnmente? por qué se debe Sí, la no, no, si tenéis resistencia. alguna hipótesis o tenéis alguna Eso tal, ¿por de qué la creéis que es tan común o tan... O sea, o sea, lo que, aparte cuando haces una revisión bibliográfica, la clorofenicol está presente, se han encontrado a veces también en aguas, pero además es verdad que en el plantel que os he mostrado venía una alta resistencia contra el clorofenicol. No sabemos, o sea, tenemos como una caja negra en qué pasa cuando producen el plantel, porque es verdad que creemos que viene de los... Ay, vale, del abono, de que lo absorbe, porque hemos hecho ahora mismo otro experimento y ha absorbido muchísimo usando solo abono del verdecoro, o sea, que imaginaros. Por eso, y puede estar presente porque, por ejemplo, en cambio, en el suelo, cuando el suelo está muy húmedo, como ha sido en el caso del surcos, ralentiza su degradación, por lo tanto, está más disponible para que las bacterias tengan que hacer mecanismos de resistencia. O sea, que debe ser por eso. Esa es mi hipótesis. Sí, el ácido clorofenicol ni se disuelve en agua, o se No, disuelve. no, es, Entonces a lo mejor quizá persista más es una guerra. en el... Bueno, es una guerra, no sé qué lo quieres usar en 5 minutos que ya está preparado para usarlo, pero es verdad que son complicados, son antibióticos que son complicados también de preparar a veces, pero aún así parece ser que a las bacterias del suelo les gusta. Bueno, muchas gracias. ¿Más preguntas? Yo tengo. Yo, un poco para la información que sacamos, es que si los efluyentes que se vierten, o sea, los que habéis medido tienen concentraciones parecidas a las que hay en el Manzanares, pero no hay un efecto de dilución, quiere decir que el Manzanares ya viene bien contaminado de partida. Entonces, claro, bueno, primero dice que las depuradoras son casi más eficaces, ¿no? De lo que hacemos por fuera de la depuradora, porque no sé si lo que vemos en el Manzanares hay otras plantas de vertido, o sea, de dar más agua arriba, y por esto es que ya viene cargado, o si hay alguna vertido ilegal o de ese tipo. No sé si de dónde viene esta concentración en el Manzanares que ya es más alta o parecida al efluyente que habéis medido. Hay muchas depuradoras aguas arriba de Manzanares. Es más, esto sí que fue una cosa que no pudimos ver, pero nos costó, o sea, este es el efluente que pudimos Ya. recoger, porque sí que intentamos como recoger más efluentes de la zona, pero no teníamos permitido el acceso, es complicado. Pero sí, se debe a que hay muchos efluentes antes que el que hemos Mm. cogido que vierten al Manzanares y vienen pues, de toda la ciudad de Madrid. Al final una elevada población, entonces, por eso. Luego, otra cosa que siempre me ha fascinado de la parte de fármacos en general en el suelo, bueno, la mayoría. Hay una parte importante de fármacos que nosotros los tomamos y nuestro cuerpo los procesan, ¿vale? Sí, Entonces nosotros estamos buscando lo que es la molécula bioactiva. sí, Sin embargo, lo que está en nuestras desechos ya es algo que viene tratado, ¿no? ¿Y qué capacidad tenéis actualmente en el laboratorio de identificar también esos compuestos de degradación que a lo mejor no vienen en la, o sea, ¿cómo se llama? Bueno, la librería de compuestos, porque sí. son productos de degradación y que a su vez
en el suelo, la comunidad de microbianos los degradarán a otras cosas que no son detectables. Y eso no quiere decir que no tengan un efecto peligroso. Claro, sí, es más, algunos de ellos ya están descritos como que tienen o incluso son más persistentes o pueden ser más tóxicos que los productos parentales. Sí que detectamos en la librería algunos productos de transformación, pero la limitación que tuvimos es que no hay mucha información sobre su persistencia, sobre su movilidad y toxicidad. Entonces, a la hora de clasificarlos, no podíamos, o sea, no teníamos suficientes datos. O sea, pusimos, no hay suficientes datos para clasificar estos compuestos. Entonces, ahí hay una laguna de conocimiento grande No. que es verdad que se está tratando bueno, sustentar, ¿no? En el laboratorio sí que anteriormente se ha trabajado con algunos productos de transformación de fármacos en el proyecto anterior. Y sí, Y sobre todo que a lo mejor el método de trabajo tiene que estar probablemente centrado a pocas categorías de sí, fármacos tiene y que ver estar los puntos de focalizado. degradación, que si Sí, no, eso es sí, inasumible por una persona de centrarse en 300 productos, más todos los de degradación, claro, etcétera, etcétera. sí. Y luego tenía otra cosilla, cuando habláis de atenuación, o sea, a lo Ujú. largo de la columna de suelo, esto y vemos que en las aguas subterráneas hay menos de lo que hay en las aguas superficiales. ¿Esto porque el suelo está reteniendo o porque el suelo está degradando o ambas cosas? Son ambas cosas, los procesos bióticos y abióticos, o sea, la absorción, biodegradación, o sea, todos los procesos que están ocurriendo en el suelo. Sí, parte de dilución también. Porque claro, lo que es absorción en la columna del suelo siempre es algo temporal. Es decir, que si cambian las condiciones, por ejemplo, exceso de saturación o de sequía, lo que antes está retenido puede volver a movilizarse. Entonces, eso es, si seguimos acumulando y el proceso de acumulación es superior al de degradación, lo que estamos creando en una bomba que en algún momento pues ya se va a lixiviar en Sí. aguas, o sea, en aguas subterráneas con todo lo que conlleva luego depurar esto para potabilizar. Justo en este escenario en el que se repite, ¿no? Como esta situación de riego constante con este agua que presenta todos estos contaminantes, pasa eso. Vale. Y luego lo último, que me has ofrecido los plantones ricos en batería resistente. Los plantones venían en un sustrato de turba, me imagino, ¿no? Tipo comercial. Sí, compramos bandejas enormes a un vivero, yo no me acuerdo cómo se llama, y nos venía así en un sustrato comercial. No, porque la turba suele ser, o sea, como es muy rico en materia orgánica, lo que suele hacer es atrapar mucho de esos compuestos. Entonces, o sea, todos los fármacos. Entonces, yo no sé si es un problema de que haya un exceso de retención en esas turbas antes de extraerla, que puede haber desarrollado lo de la resistencia, de mayor exposición de las comunidades a lo que son los fármacos, o si por práctica en los viveros pues se utilizan algunos compuestos para evitar, sobre todo en la fase temprana de las plantas, que haya plagas que suelen acabar con las plantas. Entonces, pues, vamos a hacerle un empapadito de cosas para que puedan prosperar y creo que por ahí podría ser uno de los dos motivos. Sí, o sea, totalmente. O sea, viene de la turba, del material de crecimiento del suelo, porque cuando lo hemos hecho ahora ha vuelto a pasar. Aún no sabemos qué nivel de multiresistencia, pero hay cosas. Y en el caso de Leslie encontró imidacloprid en grandes cantidades en los plantones. Por lo tanto, sabemos que usan distintos compuestos en los viveros. Sí, bueno, lo que un poco lo que trabajamos la gente que trabaja en ambientes controlados y en viveros sabe lo complicado que es mantener la plantilla y nosotros no nos jugamos las ventas, ¿no? Porque nosotros los vendemos. Entonces, cuando hay una plaga de cualquier cosa ahí, probablemente harán un pretratamiento por muy poco ético que sea. Creo que es lo que puede pasar. No sé si... Sí. Que al final lo que, bueno, en nuestro caso, el imidacloprid, que está restringido su uso externo porque es muy peligroso para las abejas, ya está esto muy descrito, sí que está permitido en invernadero. ¿Qué pasa? Que estos plantones del invernadero al final acaban en el campo, entonces ahí hay también un riesgo, sí. Bueno, pues muchísimas gracias. No sé si hay más preguntas ahí atrás o podemos cerrar aquí.
Bueno, y queda por dar las gracias al proyecto Caresoil, que nos permite un poco colaborar con la gente de IMDEA. Es un proyecto financiado por la Comunidad de Madrid que coordina el grupo de ingeniería, un grupo de ingeniería química en la Complutense, en el que participamos, bueno, Ana, que es directora de tesis de Leslie Lorena, y yo. Y nada, y nos permite un poco también aprender cosas nuevas. Y muchas gracias. Las presentaciones nos han gustado mucho, creo que un poco a todos. Y nada, y bienvenidas. Gracias.